Listo. Ok, buenas noches, Melitón y Analida, bienvenidos a nuestra semana número 5. Ya tenemos un mes y una semana de estar leyendo y estudiando y compartiendo sobre la Divina Comedia. En esta ocasión vamos a leer la primera parte de El Paraíso y vamos a hacer un par de comparaciones para ir y seguir con el hilo de esta lectura. Yo les voy a compartir mi pantalla brevemente, solo para ver un par de imágenes. Okay. Esta que está acá, la primera que me gustaría mostrarles, esta imagen, bueno, como saben, como se ve, su aspecto es muy antigua. Para los antiguos, este es el modelo tolemaico del sistema solar y es el modelo geocéntrico. Recordemos que Dante escribió la Divina Comedia alrededor entre los años 1304 y 1321, según conversaba con Melitón hace un ratito. Y para ese momento todavía Galileo no había ni nacido, que fue un par de cientos de años más adelante cuando ya se hizo conocido y probado matemáticamente el modelo heliocéntrico, es decir, el modelo donde el Sol está en el centro. Así que teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver en el paraíso es que Dante utiliza el mismo modelo de la existencia, del mismo modelo del universo conocido, para darle forma a su narrativa del paraíso. En esta imagen vemos en el centro la Tierra. Toda la vida humana se desarrolla en el centro. Y hacia arriba vamos a ver diferentes capas que tienen cada uno sus respectivos nombres. También tenemos una sección donde está el firmamento de estrellas. Y hay algo muy curioso, es que ellos llamaban a Dios el primer móvil. A Dios se le asocia con el movimiento de los astros. Entonces, ese movimiento es gracias a Dios. Entonces, el nombre de él en la antigüedad, o por lo menos dentro de lo que es el modelo tolemaico del universo, era así, el primer móvil, es decir, el primero que se mueve. Y por último, el empirio, que es la capa más externa de este dibujo que tenemos acá. Y lo curioso es que tal como creían nuestros antepasados, el universo está en esferas que giran una con la otra. La Tierra en el centro y la Luna crea una esfera fuera de la Tierra y se mueve en torno a esa esfera. Con el modelo heliocéntrico se destruye esta creencia de las esferas que es muy, muy, muy antigua y a pesar de que ya se ha perpetuado dentro de la literatura, dentro de la teología y dentro de muchas otras ramas del conocimiento humano. Okay. Esta otra imagen de acá es la Biblia de Lutero, la primera Biblia que utilizó Lutero, y también tiene este mismo modelo geocéntrico. La Tierra aquí está en el centro, si pueden ver por aquí está Adán y Eva. Toda la vida se desarrolla en el centro, una capa exterior donde se van viendo ya planetas y estrellas, y Dios en una capa más externa que se conoce como el empíreo. En el paraíso, lo que vamos a leer hoy, que estamos asignados hasta el canto 16, vamos a cubrir entonces los primeros 5 niveles del cielo, ¿ok? Desde abajo hacia arriba. Vamos a cubrir la Luna, Mercurio, Venus, el Sol y Marte. Nos quedamos hasta allí y la próxima semana entonces avanzamos. A manera de resumen, en el primer cielo están las personas que no cumplieron sus votos religiosos por falta de voluntad. Y esto era lo que yo le decía a Melitón, que me parecía curioso que aún dentro del cielo existiese este tipo de divisiones dependiendo de algunas cosas, o no impurezas, sino algunas cosas que se pudieron haber manejado diferente en la vida terrenal. En el segundo cielo tenemos a los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. En el tercero, las almas amorosas. En el cuarto, los teólogos.
que esta es una parte muy importante para Dante. Todo el cielo está hecho o narrado por Dante para mostrar la teología católica en todas sus anchas. Todo, en todo lo que leamos vamos a encontrar aspectos de teología que son muy importantes, muy importantes. Y concluimos en el quinto cielo con los mártires de la iglesia. ¿Okay? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verles acá y poder iniciar nuestro diálogo. Me decía Meliton que sentía diferencias. Sí, yo también sentí diferencias tanto en la forma que se narra en comparación con el infierno y el purgatorio, pero también hay diferencias espirituales que el poeta nos ha dejado, digamos, por allí poquito a poquito durante su narrativa. La primera diferencia es que hay una separación entre lo que es mundo mortal y purgatorio, que ya queda atrás, y con el mundo eterno, que es el paraíso. Entonces, lo que el poeta hace no solamente es pasar de un lugar a otro. Aquí lo que él quiere decirnos es que está haciendo un cambio de mundo. De lo mortal estamos pasando a lo espiritual. Otro detalle más que he anotado es que el empirio, que es Dios, que está arriba, en el tope, hacia allá aumenta la luz, es decir, a medida que pasamos de un nivel a otro, la luz aumenta. Y hay un asunto que Dante debate en el canto 1, perdón, es el canto 3, lo vamos a ver un poco, sí, es el canto 1, sí, el canto 1. Y es que Dante nos dice que lo que es Dios como su naturaleza está en todo lugar, todo el paraíso, desde arriba hasta abajo, Dios está. Lo que hace la diferencia es la capacidad de la persona para sentir a Dios. Y esto es importante porque en el infierno y en el purgatorio la gente estaba obligada a ese nivel por alguna u otra razón y tenía que cumplir tal cosa para avanzar en gloria hacia el siguiente nivel y completar y completar y completar hasta pasar, sobre todo en el purgatorio, no en el infierno. Pero en el cielo, entonces, toda la presencia de Dios está repartida en todos lados. Lo que cambia es la capacidad de la persona que está en ese nivel para sentirla. Entonces, los que están por el nivel más bajo en la luna tienen una capacidad inferior de sentir a Dios que los que están ubicados en las partes de más arriba. Esto es importante para tenerlo en cuenta al momento de llevarle el hilo sobre las diferentes personas que están allá. Hay algo más, antes de comenzar nuestro debate, algo más que me gustaría decirles es sobre la importancia de la filosofía para para el estudio del paraíso. Vamos a encontrar enunciados filosóficos por todas partes. Es porque Dante utiliza, Dante intenta homologar la doctrina de Aristóteles, la filosofía de Aristóteles, perdón, con la teología católica. Y hoy vamos a hablar un poco también del teólogo Santo Tomás de Aquino, que fue un teólogo católico que hizo precisamente lo mismo, homologar lo que dice Aristóteles con lo que dice la iglesia en un solo conocimiento o en una sola mezcla. Me gustaría escuchar de ustedes si algún otro detalle que ustedes hayan podido leer, por lo menos en la introducción, en el canto 1, o alguna sensación que les haya dejado la lectura de estos primeros 16 cantos. ¿Se animan a compartir su experiencia de lectura o algún detalle que les gustaría resaltar? Sobre el guía, podemos hablar también sobre el guía. Si Dante utilizó a Virgilio durante todo el infierno y todo el purgatorio, ¿por qué no en el paraíso? ¿Por qué hubo la necesidad de cambiar? ¿Por qué no vino? Bueno, le voy a decir que cuando yo voy leyendo algo me gusta estar subrayando, si puedo,
hacer anotaciones mejor, pero lo tengo aquí en el celular, que ahí lo voy leyendo. Ujú, Entonces, algo que marqué aquí fue esto que él dijo: dejo la hiel y voy al dulce fruto que mi guía veraz me ha prometido. Me llamó la atención eso, ujú. pero antes tengo que llegar al centro. Me llamó la Sí, atención esa frase. hay un simbolismo bastante oculto, pero está, como digo nuevamente, en migajas a medida que vamos avanzando en la lectura. Y es que Virgilio simboliza y representa la razón. Virgilio es una persona, como lo vimos, sabemos que es la voz de Dante, pero Dante ponía en Virgilio ese razonamiento y esa forma de ser que es crítica de sí misma, es la razón humana. Entonces, al cambiar de un guía a otro, lo que Dante nos dice es que no solamente por medio de la razón vamos a llegar a Dios, necesitamos algo más. Y ese algo más lo representa Beatriz, que entre otras cosas, primero es el amor. Segundo es la parte espiritual, porque si recordamos un poquito antes de lo que hemos conversado las semanas pasadas, Beatriz le reprochaba a Dante eso que él se haya apartado, según dice Beatriz, eso que él se haya apartado del camino recto y se haya como perdido en algunas cosas que Dante no nos cuenta, no nos dice sobre su vida privada, pero sí está en la escrita en su obra. Entonces, ese es el simbolismo, es un cambio. Necesitamos ser espirituales para poder estar en el mundo eterno. La razón solamente nos sirve en el mundo terrenal y allá hay que hacer este pase este pase de guía dentro de la obra, pero es un simbolismo también para todos nosotros, que si queremos alcanzar el cielo según la teología que Dante nos presenta, necesitamos de esa espiritualidad, de ese amor y de ese interés por las cosas celestiales, por así decirlo. Gracias, Analida, por recordarnos ese subrayado que usted había hecho. Siguen las descripciones maravillosas de Beatriz. A mí me gusta mucho cuando Dante quiere referirse a Beatriz y hace este bombo y platillo que es sorprendente todo lo que él lee, cómo él la llama, la forma como cómo le expresa su cariño. Siempre la contemplaba, siempre. Y cada vez que la miraba se quedaba como perdido de lo que él quería, seguir. Hablemos del nivel uno, el primer cielo, el cielo de la luna. Todos los simbolismos de la época Dante los recoge en esta obra. La luna utiliza sus fases, es decir, que la luna cambia. Y en este cielo viene Dante y coloca a las personas que no cumplieron sus votos religiosos. Nos habla de dos monjas, la monja Picarda y la monja Constanza. En mi lectura, a mí me pareció que estábamos hablando como que si estas monjas hubiesen sido violadas, porque el texto es como bastante explícito. Se refieren, una de ellas, que es Constanza, ella dijo que había perdido la dulce clausura. Yo la asocié con la virginidad. Pero haciendo un poquito más de investigación, aparentemente no tiene que ver con una violación en sí mismo, sino que fueron obligadas a dejar los votos, es decir, fueron obligadas a casarse cada una con sus respectivos maridos. Entonces Dante hace un análisis del mal y del bien y por qué existe este nivel, el nivel de la luna y qué tipo de personas van a estar allá. Eh, Beatriz hace un análisis filosófico. Vamos ahora mismo por el canto 3, ¿sí? En el canto 3 Beatriz hace todo un análisis filosófico de por qué estas personas están allí si ellas querían cumplir sus votos a Dios, pero fueron obligadas por diferentes circunstancias.
Entonces, como que no es culpa de ellos. ¿Por qué no les permites estar en un nivel más alto del cielo? Dante lo pregunta. Y entonces Beatriz responde que independientemente de lo que las otras personas nos hagan, o sea, ya cuando el hecho se hace, ya pasó. No se puede hacer nada con eso. Beatriz reprocha y dice, pero a partir de allí tú podías regresar a tu estado original, a tu camino inicial, y podías seguir siendo firme a tus votos o, para las personas comunes, siendo fiel a Dios. Esta es una aseveración teológica bien grande porque pasa mucho en nuestro mundo actual. Personas que son abusadas, personas que son guiadas por caminos erróneos o que su estado depende de otras personas y están en esa condición. Entonces, Beatriz lo que nos dice es que está bien, ocurrió y pasó, no vamos a ver por qué, pero es tu responsabilidad seguir el camino a partir de allí, regresar a donde estabas y continuar. Y por eso estas dos monjas estaban ubicadas en este primer nivel, el nivel de la luna, que como ya dije antes, la voluntad de Dios es igual desde arriba hasta abajo, pero la capacidad de la persona de sentirlo va aumentando poquito a poquito hasta que nos acercamos gradualmente a Dios. Y Dante, yo también cuando lo leía me lo pregunté, y Dante se lo preguntó a Beatriz. Dante le pregunta, vamos a ver por acá qué fue lo que quería decirles, que lo olvidé. Eh, a ver, a ver. Sí, yo estaba leyendo eso y yo preguntaba, me preguntaba a mí mismo cómo funcionaba eso de sentirse, de sentir a Dios. Y Beatriz le responde que eso todo tiene que ver es con la voluntad de la persona. Desde el primer nivel, desde el primer cielo hacia arriba, el que está allí es porque su voluntad humana era igual a la voluntad de Dios. Y como Dios había hecho según su voluntad estos diferentes niveles, toda persona que entraba allí estaba de acuerdo con eso y no quería más nada. Es decir, el que está en este nivel es feliz allí, porque su voluntad humana es igual a la voluntad divina. Se equipara una con otra cosa. Entonces, este es otro requisito para las personas entrar al paraíso, igualar la voluntad humana a la voluntad de Dios. Imagínese el grado de requisito de que estamos hablando. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por estar. Mira, estamos ahora mismo en el primer cielo, el que es el de la luna. Estamos hablando de las dos monjas, Picarda y Constanza, que por diferentes razones fueron obligadas a dejar sus votos a Dios. Se fueron obligadas a casarse y por esta razón están ubicadas aquí en el cielo de la luna, porque a pesar que su situación dependía de otras personas, ellas como que siguieron en ese mismo estado al cual esas personas las arrastraron y no hicieron el esfuerzo por regresar a su camino, a sus votos y seguir cumpliendo con las cosas que se le exigían de Dios. Me gustaría escuchar de ustedes sobre las implicaciones morales de esta afirmación que hace Beatriz. ¿Te gustaría decir algo, Melitón? No, yo lo que digo es que si en algún momento ellas se hubieran negado a esos matrimonios, no sabemos como en la historia hay tanta cosa escrita que pudieran haber sido sacrificadas también, de alguna forma. Sí. Entonces al final no iban a estar en este cielo, sino en el otro de los mártires. Exactamente, sería una condición distinta. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la gran diferencia entre un cielo y eso? Pero igual, es como tú dices, obligadas, no se negaron, porque en la historia sabemos que hubieron negaciones también, hubieron consecuencias por esa negación. Y eso es lo que yo comparto en este tema, ¿no? Una de ellas, según cuenta
una sección de la historia, no puedo decir que es la realidad. Como dice, como acaba de decir Melitón, la historia puede cambiar y lo que nos llega a nosotros es lo que nos llegó, pero no sabemos si en realidad es así. Una de ellas, de las que fue obligada a casarse, fue con Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, con un rey. Entonces, como dice Milton, pudieron haber consecuencias. Entonces, el reproche de Beatriz es ese, que independientemente del mal que exista o que te hayan causado otros, es tu responsabilidad retornar al camino inicial en donde estabas y continuar. Blanca o Analida, ¿les gustaría dar su opinión o si tienen algún comentario que hacer sobre el primer cielo, el de la luna? Bueno, en realidad, específicamente cuando yo leí esta historia de ellas dos, me quedé, dije, pero prácticamente la voluntad de ella para la época no era lo que imperaba, sino que si el, eh, si el padre decidía, tienes que salir porque tienes que ir a casar, porque había muchos asuntos económicos. Y siento que eso era lo que en realidad movía en la época. Esta vez, a diferencia de otras, no me fui a investigar más allá, pero sí lo leí y me fui a eso. O sea, ¿podían ellas en ese momento decir que no? Lo mismo que prácticamente decía Melitón. Fue lo que me quedé de una vez, era por la época en la que estaban viviendo. Por la época, precisamente. Antes habíamos hablado que este modelo del paraíso, la representación del paraíso de Dante corresponde con el modelo geocéntrico tolemaico, en donde la Tierra estaba en el centro y las demás esferas hacia afuera concéntricas de la Tierra. Entonces sí, es la visión de la época. Es la forma como las personas entendían el mundo en ese entonces, hace más de 700 años, que nos puede resultar difícil digamos, de captar porque nosotros tendemos a mirar hacia la historia desde nuestra perspectiva. Y en nuestra perspectiva actual tenemos derechos humanos, tenemos un poco más de libertad de expresión, tenemos otros derechos que no estaban consolidados en la historia, pero estas personas vivían diferente, era un mundo diferente literalmente. Analida, ¿le gustaría dar una opinión antes de pasar al siguiente nivel? Solo si desea. Bueno, tengo aquí algo que encontré. Me dice que Picarda Donati fue raptada del convento por su hermano y obligada a casarse con Roselino de la Tosa. Ella triunfó venciendo la adversidad y conservándose pura. También la emperatriz Constanza, en la que se cree que se había hecho monja y la sacaron del convento para casarla. Pero ellas están como conformes, porque Dante le pregunta a Picarda si desearía estar en otro lugar, en un lugar más alto, y ella responde que están conformes con lo que tienen. Entonces, como muy sumisas, ¿no? Sí, era lo que yo decía, que la persona igualaba su voluntad a la de Dios. Entonces, si les correspondió estar en el primer nivel por la voluntad de Dios, la persona es feliz hasta allí, porque es la voluntad de Dios. Y como dije antes, igualar la voluntad de uno a la de Dios es un asunto grande, es un asunto complejo. Entonces, aquí estamos hablando del Dios medieval, del Dios con la forma teológica que vamos a ir descubriendo durante nuestra lectura, que ha cambiado esa visión a nuestra modernidad. Entonces hay que tener siempre presente esa óptica del antiguo para ir viéndole un poquito más el sentido. Entonces sí, con lo que nos comenta Analida, tiene que ver entonces con esto de que fueron obligadas a casarse en contra de su voluntad. ¿Te gustaría decir algo, Melitón? No, yo la pregunta que hago es que si aún estando casadas, ellas hubieran tratado de seguir su vida religiosa, de alguna forma eso la hubiera eximido de haber sido ubicadas en eso. La verdad es que no sé cómo no se lo hubiera permitido el rey, por ejemplo, en este caso, como lo estoy viendo porque yo estoy viendo la serie The Crown, no sé si alguno la ha visto.
Sí, claro. Y en estos episodios salió la mamá del rey, o del esposo de la reina, ¿no? Porque a él no es tanto que le llaman rey, pero a pesar de que ella fue reina, de que tuvo, bueno, sí, pero ellos fueron reinas que fueron desterrados, que tuvo el hijo este que ahora es el esposo de la reina, ella finalmente terminó siendo una religiosa y hizo muchas cosas parecidas a la Madre Teresa, iba a estos lugares a ayudar a los pobres, a los enfermos y todas estas cosas. Entonces lo veo como un contraste con esto, ella sí estuvo casada, tuvo todo y al final terminó siendo prácticamente una religiosa en este sentido. Claro, Así ya, es. ya una vida mayor, ya el esposo había muerto, etcétera. Pero acá está en juego algo más que es la inviolabilidad del voto. El voto el voto sagrado que hacen las personas que se entregan a la vida religiosa, eh, como dijo Beatriz en el canto quinto, es precisamente de eso, de que no se puede violar el voto. Está bien, fuiste empujada por otras personas a violarlo, pero ¿qué hiciste tú para oponerte? ¿O qué hiciste tú después que pasó eso? Entonces, el voto es entregar la libertad personal, entregársela a Dios. Y eso no se puede violar por nada, no se puede romper. Entonces, por eso es que es el reproche que se le hace a estas dos monjas que no pudieron cumplir o no se, según la visión de Dante, no hicieron un esfuerzo por seguir cumpliéndolo. No sé cómo podría ser posible eso, pero ya estaban casadas, obviamente, están entregadas a la vida conyugal. No sé de qué manera pudieran regresarlo, pero esto es lo que Dante nos está dando de su forma teológica de ver el mundo. Yo quiero aportar algo. Lo Sí, que claro. pasa es que no sé si en algún momento esas mujeres sintieron alivio, como no alivio por alejarse de la vida religiosa, sino que como esos matrimonios eran arreglados en sí por los familiares para salvarlos, ya sea de la forma económica o política del momento, entonces ellas podrían verlo como que yo salvé a mi familia. Obviamente, como siempre se ha dado, que cuando se entra en la vida religiosa es como abandónalo todo, abandona tu casa, tu familia, ese sigue siendo el lema de siempre, tienes que abandonarlo todo. Y allí el punto de que, bueno, decidieron sí quedarse allá, pero hasta qué punto ellas llegaron a pensar, estamos dejando a Dios, pero salvamos a nuestra familia. Porque al final, repito, tanto los padres, en este caso hermanos, peor aún si habían puros hermanos varones, estabas obligada prácticamente a ser entregada en ofrenda para poder salvarnos económico o políticamente según ese se está dando en el momento. Excelente, así mismo es. Entonces, nos quedamos con esa interpretación teológica que nos ofrece Dante de aceptar el mal, digamos, no aceptarlo, pero bueno, ya si el mal nos ocurre, es nuestra responsabilidad siempre regresar. Y ese es el reproche. Si tú no regresas, bueno, ya es otra cosa. Ya no te estás purificando, por así llamarlo. Pasamos entonces a la segunda esfera. Está representada por el planeta Mercurio. Y aquí están las personas que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. Mire por dónde va la cosa. Son buenas acciones, pero son personas que se hicieron famosas debido a ello. Allí se encuentra el emperador Justiniano. El emperador Justiniano hace un largo discurso, creo que abarca casi todo un canto del discurso de Justiniano. Entonces Justiniano se presenta ante Dante y él dice, César fui y soy Justiniano. O sea, si su nombre es Justiniano, él sigue agregándose su otro sustantivo de César, que es el cargo que corresponde al emperador romano. Pero ese es un cargo terrenal. Estamos hablando del cielo. En el cielo ya estas cosas no importan. Pero Justiniano sigue agregando esa forma de ambición, por así decirlo, de su vida terrenal a la vida espiritual que se encuentra
en el cielo. Yo la verdad de este nivel solamente rescaté esto, no tengo comentarios adicionales porque el discurso es bastante de temas muy históricos, más que filosóficos, tiene mucha historia de la propia vida de Justiniano, que creo que para nuestra comprensión general de la obra no vendría al caso. No sé si alguno de ustedes ha rescatado algo más que le gustaría, que yo no he anotado, que le gustaría decir. No, si no, con mucho gusto, entonces pasamos a la siguiente esfera, la tercera. Está representada por el planeta Venus y tal cual nosotros lo sabemos, el planeta Venus representa a los amantes, al amor. La diosa del amor se le asocia con Venus. Y asimismo era para Dante. Entonces, él coloca allá a las personas que tuvieron historias de amor bastante importantes dentro de su tiempo. En mis anotaciones, no, tampoco rescaté de este nivel elementos que fuesen, digamos, importantes que decir. No sé si ustedes tienen algo que les gustaría agregar. No, si no, con mucho gusto, entonces pasamos a la siguiente, que es la parte de la teología. Estamos en el cuarto cielo. Está representado por el sol, por el brillo del sol. La teología para Dante es un elemento muy importante y prácticamente es el centro de esta obra del paraíso. Lo que él intenta hacer es justificar toda la teología de sus creencias católicas y ponerlas en la palestra homologadas con las ideas de Santo Tomás, perdón, de Aristóteles. Y el personaje más importante de esta cuarta esfera es Santo Tomás de Aquino. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de él o tiene alguna referencia de Santo Tomás de Aquino. Yo tuve que buscar en bueno, uno de mis libros de filosofía para recordar un poco cuáles eran sus ideas que están demostradas por Dante a lo largo de todo el discurso que hace Santo Tomás de Aquino. Y entre las ideas de él, como ya dije antes, él era un sacerdote, también filósofo, y era muy conocedor de las ideas aristotélicas. Y lo que él quería hacer era homologar esas ideas de Aristóteles con su teología católica. Y entre las cosas que habló Santo Tomás de Aquino en el discurso de Dante y en su propia teología es sobre el origen del universo. Para Aristóteles, el universo siempre ha existido. Esta es la visión de Aristóteles. Pero la Biblia habla de un origen del universo, es decir, no siempre ha existido el universo. Santo Tomás de Aquino homologa estas dos ideas en un solo argumento y él dice, el mundo tuvo un comienzo, pero Dios lo pudo haber creado de forma que haya existido eternamente. Suena bastante complejo lo que quiere decir, pero en un resumen es que como Aristóteles dice que el universo, siempre ha existido, que Aristóteles no está en desacuerdo con la Biblia al decir que el universo tuvo un origen, porque Dios pudo haber, el universo pudo haber tenido un comienzo, pero Dios lo pudo haber creado de forma que ha existido eternamente, haciendo referencia a la existencia de Dios como un ser intemporal, es decir, que no es afectada por el tiempo, no como nosotros, que somos humanos y sentimos el paso del tiempo y nos ponemos viejos. Entre otras ideas de Santo Tomás de Aquino que yo rescaté de acá, tiene que ver con la infinidad del universo.
nuevamente, que para Aristóteles el universo era infinito, ¿ok? Pero esa infinidad no está, digamos, acentuada por los escritos teológicos. Y Santo Tomás de Aquino reafirma las ideas de Aristóteles y dice que esa infinidad del universo no está en desacuerdo con las ideas de la Biblia. Prácticamente esas son las dos más, los dos conceptos más importantes que encontré de Santo Tomás de Aquino, que están dichos en un discurso bien largo y difícil de entender dentro de la Divina Comedia. Allí habían otras personas, no solamente estaba Santo Tomás de Aquino. Yo anoté por acá que estaba San Buenaventura, San Francisco, y se habla de una corona de espíritus, una corona de almas unidas, representando esta forma, y corresponden a sabios y a doctores, es decir, gente iluminada, pero sobre todo, y el énfasis es hacia los teólogos, ¿ok? No sé si alguno de ustedes le desea dar alguna opinión sobre las ideas de Tomás de Aquino sobre el origen del universo o de la forma aristotélica de comprenderlo, o cómo ustedes ven el universo. Recordemos que estamos hablando que la idea general en boga para el tiempo que Dante escribió El Paraíso es de la Tierra en el centro y los demás astros alrededor en forma de esferas que giraban una concéntricamente con la otra. Esta es la idea universal que gobernaba, gobernaba el conocimiento en ese tiempo. Entonces, no conocíamos todavía que el Sol es el que está en el centro de nuestro sistema solar. Esa idea no se conocía todavía. Y ahora la mezclamos con ideas más poderosas sobre el origen del propio universo, porque nos asociamos a los libros sagrados y queremos entenderlo de forma literal, tal cual está escrito, y queremos adaptarlo como a la ciencia y a las ideas más recientes, pero simplemente no se puede. La filosofía y la teología buscan comprender el mundo de forma entera, una sola idea que lo gobierne todo. Esa es la idea. Y la ciencia lo que hace es que se agarra de un pedazo de esa realidad nuestra y la interpreta y avanza en ese conocimiento de eso. La física, la química, la biología son uno de estos brazos de la ciencia. Pero la ciencia no busca entender la realidad entera desde una sola rama. Se va de rama en rama, cada uno investigando con sus propias líneas de conocimiento. Pero la teología y la filosofía sí quiere darnos todas las respuestas. Y aquí es donde viene el problema, porque hay cosas en el mundo que cuesta entenderlas. Así como lo de las monjas. La respuesta que le da Beatriz suena convincente, pero no se ve tan buena, por así decirlo. Pero Dante busca que todas sus ideas religiosas entren en esta sección del paraíso. Sí noto yo bastante que la narrativa es diferente. Cuesta un poquito más seguirle el hilo o no está tan apretado como lo estaba en el infierno, está como un poquito más espaciado. Y los discursos se hacen largos. O sea, el de Justiniano, el de Santo Tomás de Aquino, el de la propia Beatriz, que habla de pura teología, cuesta seguirle como el hilo a la obra, porque hay que como que agarrarse de otras ideas o de otros libros y apoyarse de otros lugares para comprenderlo de forma un poquito más entera. No sé si hasta ahora alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer de forma abierta al grupo. ¿No? Me gustaría entonces escuchar sus ideas personales sobre el universo.
no vamos a hablar ni de forma ni de Aristóteles ni de Santo Tomás de Aquino. Me gustaría escuchar de ustedes. ¿Cómo ustedes perciben el universo? Bueno, aquí lo que yo veo es que Dante enfatiza que la divina providencia es la que rige al mundo. Ese era su pensamiento en esa época, y creo que es el mismo de ahora, porque pensamos igual, que algo rige el mundo, ¿no? Una entidad superior, llámese Dios, de acuerdo a las diferentes religiones, Alá, no sé, de acuerdo a las diferentes culturas, ¿no? Es el mismo pensamiento. Y también me parece que él como que siente admiración por los santos, estos que menciona aquí. Y siempre nos llama la atención la vida de los santos, ¿no? Siempre es una cosa que es algo curioso. Incluso a veces se dan hasta fenómenos, diría yo, sobrenaturales con estas personas, de acuerdo al grado de espiritualidad que ellos tienen. Yo nunca lo he visto personalmente, por supuesto, ni nada de eso, ¿no? Pero lo que nos cuentan de la vida de los santos, incluso hace poco estaba leyendo de un chico adolescente que creo que es italiano, no recuerdo bien ahorita, pero viene un poquito la imagen de él, un joven, bien, un chico adolescente. Y él creo que ya lo aceptan como un santo, ¿no? Entonces, siempre nos llama la atención todo esto y creo que nos infunde respeto, admiración. Yo no escucho a las personas que se burlen de estas historias ni nada por el estilo, pero creo que es la misma forma de esa época de pensar, cierto respeto por estas creencias, ¿no? Me parece que se repite a lo largo de la historia el mismo sentir. Así es, buscamos algo más. Siempre buscamos algo más, ¿no? Siempre buscamos algo más, porque el ser humano está en una constante búsqueda, no es algo innato nuestro de buscar. Es una curiosidad que llevamos, que queremos saberlo todo, el porqué de las cosas, ¿no? Y a veces encontramos, a veces no, pero seguimos buscando, ¿no? Seguimos buscando. Seguimos buscando. Solamente sí. La muerte no cesa el deseo, según leí, me viene a la mente un verso que leí, que Dante se refiere a la muerte de forma poética con una imagen alegando el final de los deseos. No dice te vas a morir o algo así, solamente dice cuando llega tu momento en donde ya terminan tus deseos. Ahí ese es el momento de la muerte. Solamente la muerte nos quita ese deseo de querer seguir siempre en algo. Quisiera reafirmar que las creencias religiosas no están en discusión en este momento. La creencia es muy particular de cada uno de nosotros y el enfoque que estamos utilizando es el de la propia obra. Nos estamos yendo a lo que la obra nos dice o a lo que la obra intenta hacernos sentir. ¿Alguien más le gustaría compartir? Vamos a hablar sobre su visión del universo, Blanca. Bien, sí, como en efecto menciona Analida, especificando ya en sí allí donde estamos ahorita con los sabios, a mí me gustó mucho porque sin duda ya estamos en el paraíso y el amor es el que reina en el cielo, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Que nosotros a veces vemos que la ciencia ha tratado hasta de refutar por ir dando respuestas a lo que normalmente la fe nos decía. Entonces, aquí vemos cómo él tiene incluso a esos sabios que eran de la parte científica y a estos también de la parte que podríamos llamarle de la iglesia, llamarle de la teología. O sea, cómo están los dos en esa armonía que ya nos presenta en el cielo, así como en su momento nos describía lo desgarrador del cielo, ahora de esta manera, en este encuentro, donde están los sabios, pero los sabios en estas diferentes, llámesele caminos, ¿no? Los sabios, pero de la ciencia, los sabios de la teología. Entonces, no poner en conflicto esto
me lleva de una vez a la parte descriptiva, la paz que existía en este lugar. Recordando que la voluntad de la persona estaba homologada siempre a la voluntad de Dios. Melito se anima a compartirnos su visión del universo muy personal de usted. ¿Qué semejanzas tiene usted en sus ideas con las de Tomás de Aquino o con las de Aristóteles? Bueno, yo lo veo, yo digo que si hoy día escribieran la obra esta, ahí se queda corto con el sistema nuestro, ¿no? El universo sería más vasto, ¿no? Correcto. Se han descubierto más planetas, más sistemas solares y más cosas. Uh-huh. Incluso estamos en duda, pero hay muchas también personas que dicen que hay evidencia que hay otros seres también. Entonces hubiera sido interesante todo esto, ¿no? Pero volviendo acá a lo que es la obra, como dice Analida y Blanca, ¿no? O sea, sobre todo lo que acaba de decir Blanca, me gustó mucho eso de la armonía, ¿no? Que siempre está la ciencia con lo religioso en conflicto, ¿no? Y ella cómo lo capta aquí viendo estas personas que están cómo se ve una unión, ¿no? Y algo bien, ¿cómo se dice? En armonía, que no es así como lo vemos nosotros históricamente, ¿no? Y pedagógicamente como nos lo enseñan, ¿no? Pero eso es lo interesante que ella pudo sacar aquí, que me gustó también. Sí. Pero Dante. yo sería el primero en montarme en una nave y irme, ¿no? Yo también. Me lo permite. Yo también iría. Dante era, yo me doy cuenta que Dante era como un lector voraz. Para poder hacer una obra como esta, usted tiene que leerse una cantidad de libros más grande que esa que tengo allí, para poder hablar con propiedad sobre la vida de personas antiguas e inclusive sobre en qué punto del infierno, el purgatorio y el paraíso lo voy a colocar. O sea, tienes que saber bastante. En el tiempo de la Edad Media, la astrología y la astronomía, que apenas estaban haciendo, no se diferenciaban. De hecho, Dante tiene a lo largo de la obra diferentes referencias astrológicas. Él menciona constelaciones. Estas ideas sobre Venus y el amor provienen de la astrología. Entonces, y Dante se siente en el cielo todavía con esas creencias astrológicas. De hecho, lo que condena en el infierno, él condenaba a los adivinadores y a las personas que intentaban ver en las estrellas el futuro. Eso era lo que Dante condenaba. Pero aún él mantiene ideas que son propias de la astrología, pero como digo, no había diferencia entre una u otra cosa. Encontramos a lo largo de la obra también referencias de principios científicos como la luz y la sombra, efectos de luz y sombra. De hecho, Beatriz inicia el paraíso mirando al sol. Está mirando hacia el sol y Dante nos dice que en el paraíso tenemos diferentes habilidades de las que teníamos en la tierra. Naturalmente aquí el sol nos quema los ojos, pero allá en un mundo eterno no tiene el mismo significado. Me gustaría compartir mi versión del universo entre las ideas de Tomás de Aquino y de Aristóteles. Para mí es un asunto complejo porque a veces chocan, como dice Blanca, las ideas de la ciencia con las ideas de la teología. Sin embargo, en el fondo, lejos de las ideas humanas, a mí me parece que son caminos diferentes de ir hacia el mismo sitio. Comparten un objetivo, que es el conocernos, el descubrirnos. La única diferencia es que la teología les dice, bueno, esto es todo lo que es, ya no hay más, no busques más. Y la ciencia les dice, esto es todo lo que tenemos hasta este momento, pero seguimos buscando para ver qué es lo que hay allá. Entonces, la duda nos mueve a buscar, siempre nos mueve hacia allá. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho la astronomía, me gusta mucho, leo mi par de libros y estoy por ahí pendiente de los eventos astronómicos que ocurren. Y, y yo creo que hay que darle a cada ser humano la oportunidad de que se descubra a sí mismo y que descubra a Dios o el universo o lo que sea que quiera creer
darle ese mismo derecho. Vivimos en un mundo, esta obra viene de un tiempo en donde ese derecho no existía. Entonces, naturalmente va a perpetuar en ella esa inexistencia del derecho, porque todo está dicho y hecho y hasta allí y no hay nada más. Pero como dice Melitón, si se escribiera nuevamente esa obra, hubiese muchas otras cosas porque nuestro conocimiento se ha expandido desde entonces y va mucho más allá, siempre va más allá. Para la noche de hoy nos queda solamente la esfera número 5, que es la del planeta Marte. Como saben, Marte está asociado a la guerra. Es una asociación común que se hace con el planeta Marte. Entonces allí Dante coloca a los guerreros de la fe y se encuentra particularmente con un ancestro de él que se llamaba Casiagida. Casiagida, familiar muy antiguo de Dante, participó en una de las cruzadas. Como sabemos, las cruzadas eran los llamados que hacía el Papa a que las personas marchasen hacia Jerusalén para quitarla del control musulmán. Se hicieron, creo que 7 cruzadas, si no me equivoco, y el familiar de Dante participó en la número 2. Cuando Dante se encuentra con él, viene nuevamente todo un discurso histórico de todo lo que pasaba en Florencia, que quizá para Dante y para los italianos tenga una relevancia un poco más grande de la que tiene para nosotros. Yo digo que para nosotros nos basta con saber eso, ¿no? De que era un familiar de él muy antiguo que volvía a retomar el tema de Florencia allí, y Dante entonces le cuenta todo lo que estaba pasando en Florencia. Recuerden que esta obra se escribe hasta cuando ya casi nuestro poeta muere, alrededor de 1321. Y todavía él ya con sus 15, 20 años de exilio vuelve a tocar el tema de Florencia dentro de su obra, en el Círculo de Marte. Yo creo que hay cosas que podemos rescatar del paraíso, sin embargo no es tan emocionante como lo era el infierno o como lo era el purgatorio. Al menos a mí me pareció así. O sea, yo valoro toda la obra, no estoy hablando en contra de ella, pero quizá el exceso de elementos teológicos, el exceso de elementos filosóficos y de los otros históricos muy particulares de Dante le quitan esa emoción que sí tenía el infierno, en donde veíamos a Minos dándole con el látigo a los otros y clasificando a la gente en los diferentes niveles. Se pierde un poquito la emoción, pero me deja un buen sabor en el sentido que hay que profundizar. Hay que profundizar bastante en la parte filosófica y la parte teológica. De mi parte, sería todo por esta semana. Si alguno de ustedes tiene algún comentario que agregar sobre la esfera número 5 o algún comentario general de la obra que les gustaría agregar. No, una pregunta que me quedaría nada más es, volviendo a las monjas al inicio, ¿no? Ajá. De que por no seguir cumpliendo con el voto fueron clasificadas en ese cielo. Yo no, ¿cómo hubiera clasificado a todos estos sacerdotes que incluso sí terminaron sus votos y todo, pero hubieron las evidencias de que hubieron violaciones de niños? Quizás no hubieran estado en el cielo, sino en el infierno, pues, me supongo, ¿no? Bueno, yo creo que a lo largo del infierno nos encontramos varias veces con los sacerdotes, pero me parece que hasta ahora no ha habido ninguna referencia hacia la pederastia. No sé si alguno de ustedes... no recuerdo. No, yo tampoco recuerdo nada sobre la pederastia en todo nuestro estudio. Sí se ha hecho... Puede ser que en esos tiempos, acuérdate, como la iglesia tenía este poder y todas estas cosas, no se conocía. De que saliera a la luz era casi imposible. No se conocía, así mismo es. Como había mencionado antes, la historia que tenemos es la que nos han contado, porque no tenemos más allá
la vida real de las personas. Y la diferencia nuestra al tiempo de ellos es naturalmente la fluidez de la información, que eso no se podía hacer allá. Y de hecho, fluidez de información con libertad, que cualquiera puede decir lo que piensa en redes sociales, cualquiera puede decir lo que piensa en los medios televisivos, los diferentes canales de comunicación. Y cuando los gobiernos intentan quitar ese poder de las personas de decir lo que piensan, vienen entonces problemas y protestas y revueltas. Tenemos a España ahora mismo sumida en una protesta prolongada por el asunto de un rapero que en sus canciones hablaba en contra del rey, y lo han colocado en prisión y está la gente en la calle pidiendo la libertad del rapero. En Hong Kong son comunes las protestas porque el gobierno chino comunista pone muchas leyes que restringen a las personas sobre lo que dicen en Internet. De hecho, el gobierno controla las redes sociales, las vigila, corta contenidos que no estén de acuerdo con la ideología del partido y limita la posibilidad que las personas digan lo que quieran decir. Entonces, son obras viejas, pero nos recuerdan mucho a nosotros mismos. Al menos yo me veo reflejado en muchas de esas historias que nos cuenta Dante sobre los límites que tenía la gente de ese tiempo. A veces me da hasta lástima, pero cuando me da lástima, pienso en el futuro. 100, 200, 300, 500 años más adelante, cuando ellos digan, mira, en el 2021 pensaban esto y tal cosa. Me daría pena a mí de lo que dirían en el futuro de nuestras ideas actuales. Y por eso me motiva siempre como que a buscar, a ir un poco más allá de lo que me enseñan o de lo que me dicen, investigar y formarme una idea muy personal para que quizá si en el futuro alguien vuelve a escribir una Divina Comedia, ojalá que no me tiren ni en el infierno ni en el purgatorio, que algo bueno se tenga que decir de mí. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si alguno de ustedes tiene algo más que agregar. No tengo más nada más que no deja de ser interesante la obra, ¿no? Como siempre. Sí, tiene su continuidad. Hay que profundizar. Sí, yo recomiendo como buscar un poquito más de información, porque la obra te dice el cuento, pero para entender ese cuento tú tienes que tener una referencia histórica de qué fue lo que pasó para ir a comprender lo que quiere decir Dante. Ahora, tenemos a un poeta que nos está motivando a buscar y a leer. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Me hace pensar, porque a veces yo quiero explicarlo todo en el poema, o sea, ponérselo como que allí al lector. Pero imagínense lo que está haciendo Dante con nosotros. Una obra que él escribió en 17 años nos está haciendo a nosotros buscar y buscar y buscar y recabar toda esa historia pasada que quizá le pasamos por encima en la escuela. Y ahora nos toca como que volverla a revolver perdón por la repetición. Nos toca volvernos a empapar de eso. Así que, Analida, ¿usted quería decir algo? Creo que tenía su... No, estaba reflexionando sobre lo que has dicho al inicio. Yo veo, estábamos impresionados con los horrores que estábamos mirando en el infierno, ¿no? Infierno, purgatorio, los horrores estaban, vaya, nos impresionamos terriblemente con todo eso. Y ahora yo veo un Dante relajado, por eso pienso que cambia su narración. Un Dante relajado, va acompañado de alguien que le hace sentir muy a gusto, y todo eso pienso que se refleja en lo que va escribiendo, ¿no? Menos agresividad, más relajado, como que va disfrutando de ese recorrido, ¿no? Con Beatriz. Es lo que veo, ¿no? Un Dante enamorado. Sí. Dante enamorado. Y bueno, es lo que se espera de un cielo más tranquilo. Es como que yo diría en el infierno estaba el merengazo ese, y acá tenemos la música clásica. Me gusta.
Me gusta su comparación, pero sí, más o menos es eso. Algo tropical con algo un poco más clásico por acá. Blanca con los videos puede enseñárselo a los niños en la escuela, ¿no? Que son muy breves y ya puede, lo único que tenga cuidado es que no la vayan a acusar de ¿cómo se llama? De hereje o algo así. De hereje. Tengo una amiga que es profesora que estaba enseñando arte a los niños de primaria y llevó una foto de estos grandes pintores y había una de, Desnuda. creo que esta la que sale desnuda, la maja desnuda. Venus, fue una ¿no es Venus? Bueno, una de estas cosas, y la madre, creo que era una de las majas, no sé, y dice que una de las mamás de las niñas fue a culparla, dice que le estaba enseñando pornografía a los niños. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo digo que los niños de ahora saben más. No voy a decir que hasta uno por no ser exagerado, pero nuestra sociedad avanza a pasos gigantescos. Los tiempos se van como corriendo cada vez más hacia la infancia. O sea, la adultez ya pasa a la juventud pasa a la infancia y así uno hacia atrás. Pero sí, la obra nos deja esa tranquilidad, como dice Analida, es definitivamente una narrativa distinta, un poco más serena, más sobria y enamorada. Yo me voy a quedar con eso, de cómo Dante describía a Beatriz. Cada vez que estaba entretenido con algo y la miraba y quedaba perdido, y empezaba a hacer estas metáforas y estas imágenes que él creaba para describir a esa mujer, que todavía, como decía Blanca la semana pasada, wow, o sea, wow, todavía con eso. Solamente con la introducción que hace Dante de Beatriz, el pase entre Virgilio y Beatriz, como la muestra en un carruaje, las trompetas, la no sé qué, y ese bombo que Dante le da a Beatriz. Yo no sé si alguna vez yo he amado a alguien así, y me deja pensando. Me deja pensando. Chicos, nos vemos la próxima semana. Vamos a cerrar El Paraíso con los últimos cantos que quedan del 17. Vamos a continuar hasta el 33 y vamos a hacer entonces como un cierre de la lectura, por si gustan compartir sus experiencias general o si gustan rescatar algo que más le haya marcado dentro de la lectura de estas prácticamente 6 semanas. Así que de mi parte, gracias por estar acá y que pasen ustedes una muy buena noche. Gracias a todos. Y buenas noches. Gracias por compartir, cuídense. Okay. Gracias. Hasta luego.